¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Gracias por estar mirando este video. Hoy te traigo un video muy importante. 5 consejos para que puedas transmitir a través de Facebook o en el YouTube. ¿Estás listo? Acompáñame. Consejo número 1, mis queridos hermanos. El consejo número 1 es ser organizado. Claro que sí, para toda una buena transmisión tienes que estar organizado. Y es por eso que antes de transmitir tienes que practicar. Tienes que practicar en tu casita, en tu oficina, practicar lo que vas a manifestar o lo que vas a decir a la gente que te está mirando. Si es un mensaje, si es un testimonio o si es de repente algún consejo, todo tiene que estar muy bien practicado. La idea tiene que estar fundamentada, mis queridos hermanos. Y es bueno que tomes un espejo y practiques, porque en un espejo vas a ver tus gestos, vas a ver tu vocalización, vas a ver todo eso. Y eso es muy importante para que se entienda lo que vas a decir y para que la gente vea que realmente tú has hecho una buena práctica y que estás muy bien organizado. Entonces es importante, mis queridos hermanos, practicar, pero también es muy importante organizar lo que vas a decir. Todo, si es un mensaje, tiene que estar muy bien estructurado para que mis queridos hermanos, se pueda entender. Y también ver sobre todo el tiempo que vas a transmitir. Mi querido hermano, los videos largos son los videos muy pocos vistos, a menos de que sea una película muy buena para que la gente te pueda ver toda una hora. Pero si tu video es muy largo, tu mensaje no es bueno y se nota que no has practicado, la gente se aburre, no le gusta, cambia de señal rápidamente. Así sean 10 minutos y tu mensaje no es bueno desde el comienzo, la gente te cambia. Así es. Entonces es importante de que te organices, de que practiques, sepa lo que vas a decir y sobre todo tengas en cuenta el tiempo de la gente. Ya lo sabes. Consejo número 2. Mi querido hermano, este consejo es muy importante también porque vamos a hablar del equipo de transmisión. En este caso puede ser un celular, puede ser una cámara fotográfica o también puede ser una cámara filmadora. Pero para usar una cámara fotográfica y una cámara filmadora es necesario tener una computadora y en la computadora instalarle los programas para que así usted pueda transmitir. Y sobre todo que tenga acceso a internet, pero la mayoría tenemos un instrumento como este que es el celular y con eso transmitimos, pero hay consejos que debemos tener en cuenta antes de usar este instrumento y uno de los consejos es limpiar la cámara. Es importante limpiar la cámara porque muchas veces al momento de contestar una llamada, muchas veces tenemos el dedo apretado en la cámara y la grasita que botamos nosotros y la humedad del dedo, eso mancha la cámara y cuando vas a transmitir se ve borroso. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, de que tú limpies la cámara con un trapito de algodón, lo limpies bien hasta que tú veas que realmente se ve bonito y así puedes usarla para transmitir. Otra de los consejos que siempre damos, mis queridos hermanos, es tener un estabilizador. Si no tienes un estabilizador o un trípode, mis queridos hermanos, los videos no van a tener firmeza, no van a estar firmes y se va a ver que la cámara mucho se mueve. Y déjame decirte algo, cuando vemos cosas como esas, nunca nos agrada mucho a la gente que vemos del otro lado. Entonces cuando tú filmas o tomas fotos se ve movido, así se ve movido y eso no nos agrada, eso se ve feo, nos aburre y mejor cambiamos de señal. Por eso es muy bueno tener un estabilizador o un pedestal. Si puedes conseguirte uno de estos, bien, y si no puedes, créate uno. Hoy en los mercados venden pedestales como estos o de otros modelos para poner los celulares, ponerlo en el escritorio o ponerlo en la mesita para tener una buena transmisión. Si no, utiliza tu ingenio, créate un pedestal para tu casa y para que puedas transmitir ahí a través de tu celular. Otro de los consejos importantes que damos, mis queridos hermanos, nunca usemos la cámara frontal del celular. No utilicemos esta cámara porque cuando tú transmites con esta cámara, la cámara frontal, eso te distrae mucho. Y cuando te distraes, más miras tu carita en la cámara y no miras la cámara. Y recuerda que la cámara es el ojo de la gente que te está mirando del otro lado.
Entonces más te concentras en tu cara, en cómo te mueves, en cómo te ríes, y eso te distrae. Entonces, mis queridos hermanos, siempre recomendamos usar la cámara de atrás del celular y no la cámara de adelante, para evitar algunas distracciones. Y otra de las cosas también muy importantes, mis queridos hermanos, es nunca usar el zoom, ¿verdad? Nunca hacer esto. Nunca. No hagan eso nunca. Ni para tomar foto, ni para grabar un video. Nunca hagan el zoom. ¿Por qué? Porque distorsionan la grabación, distorsionan la fotografía, se ve borroso, se ve así como cuadraditos, pixeleado, y eso no es agradable, se ve feo. Nunca lo hagan. Recuerden que esto es un celular, no es una cámara fotográfica, no es una filmadora, entonces por lo tanto no es necesario hacer eso. Si tú quieres que tu foto se aprecie bien, si tú quieres que tus videos se graben bien, si tú quieres transmitir bien, nunca le hagas el zoom. Déjalo tal cual se ve, ¿no? Tal cual se ve. Por eso es muy importante que tengas en cuenta estos consejos acerca del equipo con el cual vas a transmitir. Consejo número 3. Mis queridos hermanos, en este consejo también es muy importante, al igual que los otros dos, ya que en este consejo vamos a hablar de tener buena luz. Sí, tener buena luz. ¿Sabes? Te voy a contar un secreto a voces. El éxito de una buena foto, el éxito de una buena grabación, el éxito de una buena transmisión, no tanto están en los equipos, están en la luz. Si tienes buena luz, por más sencillo o humilde que sea tu celular, se va a grabar bien, se va a grabar agradable, o vas a hacer una buena transmisión. Pero si no tienes una buena luz, por más buena o profesional que sea tu cámara, filmadora, fotográfica o celular, mis queridos hermanos, no se va a apreciar bien. Así gastes un montón de dinero, no se va a ver bien. El secreto está en la luz. Si tú vas a grabar en tu oficina, trata de que tengas una buena luz. Ahorita yo tengo buena luz, por eso se me aprecia de esta manera. Si no tuviera una luz ahí, se veía feíto. Aparte de que soy feíto, se vería más feíto. ¿No? Entonces, mis queridos hermanos, es importante la luz. Si vas a grabar en tu templo, trata de que tengas más luz adelante que la luz que tengas allá arriba atrás de ti. ¿Por qué? Porque si tienes luz atrás, acá adelante se te va a ver negrito o oscuro cuando se te tome una foto, cuando se te quiera grabar. Por eso es más importante tener luz frontales que luz en la parte de atrás. Entonces ya lo sabes, la luz es importante. Si estás en tu oficina, luz. Si estás en tu habitación, buena luz para tus transmisiones. Eso es importante. Ahí está el secreto, en la buena luz. Consejo número 4. Mis queridos hermanos, este consejo también es importante, ya que vamos a hablar de evitar las bullas. Cuando tú vas a transmitir, que sea en un lugar en silencio, que no haya mucha bulla, porque muchas veces más se escucha la bulla que lo que está diciendo la persona que está transmitiendo. Y para eso necesitamos una herramienta que es muy importante, que es un aparatito como estos que se llama micrófono, y que este va conectado o va colocado aquí en la chompa, en la camisa o en el saquito o lo que tengas puesto, y este va conectado, esta parte va conectado al celular, y con eso vas a ganar más voz que bulla. Entonces se va a escuchar mejor, se va a apreciar mejor, mis queridos hermanos, porque si grabas directamente con el audio o con el micrófono del celular sin utilizar un micrófono, lamentablemente se va a escuchar la bulla de tu alrededor y se va a mezclar con tu voz y no se va a entender lo que dices. Pero de repente me dices, no, pero es muy caro, no me puedo comprar un micrófono de esos. Bueno, hay que solucionarlo. Todos los celulares hoy en día vienen con audífonos, y los audífonos tienen micrófonos. Entonces lo que tú puedes hacer, coger un audífono, cortarle los auriculares y quedarte con el micrófono. Y este lo puedes colocar en tu chompa o en tu camisa y lo puedes conectar a tu celular, y así ya tienes un micrófono totalmente casero y rápido para que puedas hacer tus transmisiones. Es importante tener un micrófono para poder transmitir. Ahorita estoy utilizando un micrófono que también lo utilicé de mi celular, le corté los auriculares y por eso tú me estás escuchando de esta manera. Entonces, evitar a toda costa las bullas, mis queridos hermanos, y sobre todo, si mientras estás transmitiendo vas a poner música de fondo, te recomiendo que la música sea lo más bajito posible, porque muchas veces le ponen mucho volumen a la música
y más escucha la música que lo que estás hablando. Entonces la música a bajo volumen para que se pueda entender mejor lo que tú estás diciendo. Ya sabes, entonces evitar las bullas a todas costas. Consejo número 5. Mis queridos hermanos, este consejo es muy importante, ya que lo que te voy a decir te va a sorprender. Sabes, en este consejo te quiero decir, no tomes en serio los comentarios. Sí, no tomes en serio los comentarios. Van a haber comentarios buenos, van a haber también comentarios malos. Los comentarios buenos te van a decir que lo hiciste bien, que te felicitan, que los has bendecido y qué bueno. Y de repente te van a decir que de repente faltó algunas cositas ahí que tenías que afinar para que salga mucho mejor. Con esos comentarios quédate, con esos comentarios léelos. Pero va a haber comentarios malos, de burla, que te van a decir que tartamudeaste, que lo hiciste mal, que de repente te faltó prepararte, que no miraste a la cámara, que hubo mucha bulla y todo eso, mis queridos hermanos. Ignóralos, bórralos, no tienen por qué estar ahí, mis queridos hermanos, ya que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para la gloria del Señor y por lo tanto tienen que hacerlo bien y quedar bien también. Entonces, mis queridos hermanos, estos 5 consejos he querido traerte para que tu video sea un video muy bonito, agradable, y así mucha gente pueda apreciar y sobre todo te pueda felicitar por lo que estás haciendo, ya que lo que estás haciendo es para la gloria y honra del Señor. Así es que yo te envío un abrazo muy fuerte, muy grande ahí donde estás. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en un próximo video. Ya recuerda, dale like a este video y compártelo si deseas, si realmente te ha servido de algo estos 5 consejos. Así es que un abrazo una vez más muy fuerte a la distancia. Que Dios te bendiga. Chao, 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 chao.